¿Te has preguntado quién ha gobernado nuestro país? ¿Quiénes han estado al mando de todo? En este video aclararemos esas dudas que tienes diciéndote quién estuvo gobernando en México después de la Revolución y hasta un presidente importante para el país en 1952. ¡Comencemos! Después de la presidencia de 30 años de Porfirio Díaz, él abandona el país en 1911. Pero, ¿quién representaría el país? El objetivo de todos se había logrado, quitar a Díaz, pero después, por mientras, entró Francisco León de la Barra, que empezó en mayo y terminó en noviembre. Después, él entrega el poder a un gran héroe para México, y es Francisco I. Madero. Él fue quien logra quitar a Díaz del poder a través del famoso Plan de San Luis y comenzar así la revolución a favor de los mexicanos. Pero no fue mucho lo que logra gobernar, pues en febrero de 1913 es asesinado en la Ciudad de México, siendo traicionado por Huerta. Pronto llegó Pedro Lascuarí, quien estuvo en el poder 45 minutos, pero aunque parezca un chiste, fueron 45 minutos muy bien aprovechados por él, pues en ese momento renuncia y le otorga el poder a Victoriano Huerta. Antes Madero había confiado mucho en él, dándole el poder a dirigir a los militares, pero este lo traiciona y ocupa la presidencia de 1913 a 1914. Aunque no logró aportar mucho, estuvo ahí para representar el país y entró Francisco Carvajal al abandonar el poder Victoriano Huerta, y fue un presidente interino en 1914. Después tenemos a otro presidente interino, Eulogio Gutiérrez, quien ocupó el mando de noviembre de 1914 a enero de 1915, y este publicó un manifiesto en el que se pronunciaba en contra de Villa y Carranza. Sin embargo, después llega Venustiano Carranza en 1915, que después del huertismo enfrentó a Villa y a Zapata, y él también hizo algo muy importante para el país desde ese entonces. Él convocó al Congreso a promulgar nuestra actual Constitución de 1917, donde vienen derechos a favor de las personas mexicanas. Muere ejecutado en mayo de 1920 en Puebla. Llegó otro presidente como sustituto para el país y este fue Adolfo de la Huerta, quien estuvo a cargo solamente en 1920 y quería seguir teniendo el poder cuando Obregón llega y apoya a Calles y de la Huerta se levanta en armas en Veracruz, pero el movimiento fue sofocado y huyó a Estados Unidos. Entra Álvaro Obregón a la historia, quien estuvo a cargo a partir de 1920 y en 1923 firmó los tratados de Bucareli que permitía que extranjeros pudieran explotar nuestro subsuelo a cambio de dar empleo, trato justo y equitativo a trabajadores mexicanos. En 1924 entra Plutarco Elías Calles, que cuando llega al poder se logra inaugurar el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola, y a su vez empezó a inaugurar una gran cantidad de importantes escuelas, y cabe mencionar que en 1926 se empezaron varios enfrentamientos por el comienzo de la Guerra Cristera. En julio de 1928 se efectuaron las elecciones, donde Emilio Portes Gil logra llegar al poder, quien su objetivo más grande fue brindar mejor calidad de vida a los mexicanos, al igual que garantizar las elecciones limpias y durante su mandato. Hubo que enfrentarse a la Guerra Cristera. Él entrega el poder en 1930. Poco tiempo después fue secretario de Gobernación con el nuevo presidente Pascual Ortiz Rubio, quien llegó ahí por ser candidato del PNR, y tras haber ganado las elecciones el 5 de febrero de 1930 tomó poder. Ese mismo día fue lesionado y se tuvo que ver obligado a dejar el poder. Dejó a cargo a sus colaboradores por 60 días y llevó el poder hasta 1932 después de su renuncia. En 1932 llega el general Abelardo Rodríguez, quien por parte del PNR en 1933 formó comisiones técnicas para formar el plan de gobierno y el sexenal, y en noviembre de ese mismo año formó la ley de cultos en Querétaro. En 1934 expidió la ley orgánica del artículo 38 constitucional. Sin embargo, en diciembre terminó su mandato y se lo dio a Lázaro Cárdenas, el cual ya había protestado para ser presidente de la República. Lázaro Cárdenas se postuló para presidente por parte del PNR y llegó al poder en 1934. Fue el primer presidente quien renunció a vivir en Chapultepec. En cambio, prefirió una hacienda a la cual ahora es muy conocida por el nombre de Los Pinos, que es donde vive cada presidente actualmente. Dio mucho apoyo a la educación y a la investigación y creó muchas escuelas en zonas rurales.
Fundó el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Repartió tierras y expidió muchas leyes a favor de los ciudadanos. El 13 de junio de 1937 nacionalizó ferrocarriles mexicanos y ayudó a un problema entre obreros y dueños de compañías petroleras, expropiando los bienes, y así el 18 de marzo de 1938 se dio la expropiación petrolera. Él entrega su cargo en 1940. Llegó Manuel Ávila Camacho, pero los problemas no eran nada fáciles. Atravesaba la Segunda Guerra Mundial y se unió a la guerra tras el hundimiento de 2 barcos petroleros en 1942. Y fue cuando se dio la colaboración del Escuadrón 201. Poco después, México logra unirse a la ONU. Durante el mandato de Camacho fueron fundados el IMSS, ISSSTE e institutos importantes en el ámbito de la medicina, como el de cardiología. Él deja el poder en 1946. Enseguida llega Miguel Alemán Valdés y durante su periodo lo más destacado fue el primer voto de la mujer en elecciones municipales, y él crea el Banco Nacional del Ejército y la Armada. De igual manera se decretaron nuevas leyes sobre la caza, forestación, pesca y también sobre derechos de autor e impuestos mercantiles. Se crearon varias comisiones como la del turismo, la de las artes y cinematografía. Se construyeron nuevas ciudades universitarias como la actual ubicada en la Ciudad de México. Sin embargo, no todo fue bueno. Hubo que pedir un préstamo al Banco Internacional de la Reconstrucción e inicio de la devaluación del peso. Él termina su cargo en 1952. Y así se han ido agregando muchos presidentes a la lista, desde el mencionado anteriormente a nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, donde se han visto cosas buenas y malas por parte de ellos, cosas que favorecen y desfavorecen al país. Seguirán aún más presidentes, faltan 2 años para que se sume otro a la lista. ¿Quién seguirá?